adulto. Hasta en el 33% de los casos van a requerir un tratamiento médico y además es una entidad que en el paciente pues, le va a producir un malestar tanto físico como psicológico, puede ser sintomático, algunos refieren que les pica, que les duele, y es importante también recalcar que suele ser más grave en el sexo masculino y aquellos pacientes que ya tienen antecedentes familiares de acné. Como he dicho, es una alteración de la respuesta de las glándulas pilosebáceas a los andrógenos y eso va a producir una alteración de la queratinización, una hiperproducción de sebo, una colonización por microorganismos y finalmente pues, va a dar lugar a una inflamación. No es un problema de la dieta, esto hay que recalcarlo porque muchas veces os ha dicho que algunos alimentos o que el chocolate que desencadena acné y no tenemos que desligarlo de la dieta porque no es un problema de la dieta. Sí que es verdad que hay algunos factores como son la aplicación de algunos cosméticos, de algunas cremas que sean más grasas, de la toma de algunos fármacos como el litio, los corticoides, los ioduros o la isoniazida. Aquellos momentos de que tengan más estrés, más tensión emocional o incluso la oclusión y la presión de la piel, como se ha visto ahora por el COVID con las mascarillas, ¿no? que empeoraba el acné o desencadenaba episodios de acné. Entonces, estos factores sí que pueden empeorar el acné. ¿Cuáles son las formas clínicas del acné? Lo que vemos, bueno, pues la lesión fundamental del acné son los comedones. Los comedones se producen por una hiperqueratinización del folículo que va a producir una obstrucción distal del mismo. Y esos comedones pueden ser abiertos o cerrados. Cerrados cuando la oclusión es completa, aquí, el número 1, o abiertos cuando la obstrucción es incompleta y ahí pues, se produciría una oxidación de los ácidos grasos al contacto con el exterior. Luego también tenemos un acné ya más inflamatorio, en forma de pápulas o de pústulas. Y aquí también un acné todavía a un grado más evolucionado, que pueden aparecer ya en este tipo de acnés inflamatorios, quistes o incluso nódulos. Posteriormente, cuando ha habido principalmente, sobre todo, acnés inflamatorios, pues las lesiones que pueden quedar residualmente pueden ser en forma de lesiones hiperpigmentadas o bien presentar cicatrices atróficas o hipertróficas que son de difícil tratamiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir con acné? ¿Qué impacto psicológico puede tener en el paciente? ¿Realmente afecta el acné a la calidad de vida de nuestros pacientes? Bueno, pues ha visto que hasta el 40% de los adolescentes, que es una cifra elevada, se siente acomplejado por el acné. Hasta el 12% de ellos que presentan formas moderadas o severas han llegado a dejar de salir de su casa y casi el 50% tienen problemas de relación con el sexo opuesto. Las manifestaciones psicológicas que se ven más frecuentemente pues son depresión, ansiedad, retraimiento social e incluso pueden llegar a ideación suicida. ¿Y cómo se trata el acné? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el acné es un problema desde el principio. Hay que tratarlo activamente desde el principio, porque muchos padres no consideran que el acné sea una enfermedad, piensan pues, que es algo por lo que todos pasamos, que es algo de la adolescencia, y otros pues tienen miedo a los tratamientos, ¿no? Cuando se les pone tratamiento con tetraciclinas, que normalmente suelen ser 3 meses de tratamiento, pues asustan, se asombran, es decir, tanto tiempo tomando antibióticos. O se refieren muchas veces cuando van a la consulta al tratamiento con isotretinoína como ese tratamiento tan fuerte que le recetaron a un conocido, a un amigo. Entonces, hay algunos padres que tienen miedo a los tratamientos de acné. Además, el paciente, que suele ser un adolescente, pues quieren que se le prescriba algo que funcione rápido, que además no irrite, que le permita tomar el sol en verano y que además pues, le permita salir de botellón. Entonces, pues bueno, pues la solución es complicada, ¿no? Y por eso pues hasta el 50% de ellos confiesan que no cumplen los tratamientos porque ven que no mejoran rápidamente, que son poco satisfactorios. Hay que ser constante con los tratamientos tópicos y que algunos pues, van a producir efectos adversos a nivel local, sistémico, como sequedad de la piel, irritación, ¿no? Ese problema de todos los retinoides. Pero se ven 2 perfiles en la consulta.
un perfil pro isotretinoína, que son acnés a veces bastante banales, pero que ya van los padres o el niño, el adolescente, entrando en la consulta. Vengo a que se me prescriba el Roacutan, suelen decir, que ya no está en el mercado, pero bueno, ya se refieren así al medicamento. O hay otros que tienen unos acné horribles, o sea, acnés inflamatorios, cicatriciales, pero no tienen miedo, ¿no?, del tratamiento con la isotretinoína. Y este es el algoritmo terapéutico del acné. El acné se va a tratar pues, en función de que sea un acné leve, leve moderado, un acné moderado o un acné severo. Y según cómo lo veamos clínicamente, lo vamos a tratar de una forma u otra. El acné leve vamos a diferenciar si predominan los comedones o si va a haber más pápulas inflamatorias, pústulas, nódulos, quistes, que sea un acné más inflamatorio. En el acné comedoniano leve, el tratamiento va a ser en monoterapia con queratolíticos tópicos y podemos utilizar bien el peróxido de benzoilo o un retinoide tópico, pero aquí no vamos a añadir ningún antibiótico tópico. En el caso de que el acné leve sea inflamatorio, ahí vamos a combinar tratamientos, peróxido de benzoilo con un retinoide, peróxido de benzoilo con un antibiótico tópico o bien un retinoide con un antibiótico tópico. En el caso de que exista mala respuesta a este tratamiento o que ya presente de base un acné más moderado, lo que vamos a tratarlo es con un queratolítico tópico, que puede ser peróxido de benzoilo asociado o no a un retinoide, y a ello le vamos a asociar un antibiótico oral. En caso de que exista mala respuesta en esos acné moderados a estos tratamientos o ya presenten de primeras un acné severo, se puede tratar con anticonceptivos hormonales o bien ya empezar tratamiento con isotretinoína. ¿Y cuándo debemos derivar al dermatólogo? Bueno, pues en el caso de los acné comedonianos, cuando no responda al tratamiento queratolítico. En el caso de los acnés inflamatorios, si después, tras 3 meses de tratamiento, vemos que no hay respuesta, o antes de los 3 meses, si ya se empieza a ver que puede dejar secuela cicatricial para iniciar un tratamiento precoz, generalmente con isotretinoína. En el caso de los acné nódulos quísticos, siempre porque habrá que ya valorar de cabeza un tratamiento con isotretinoína oral, y lo mismo en el caso de acnés importantes, acné graves, como el acné cicatricial, conglobata o fulminas. Y también en caso de que haya recidivas o que tras un tratamiento oral fracase o que el tratamiento que esté indicado no sea posible de aplicar. Otro de los cuadros que seguramente veis con bastante frecuencia, sobre todo en lactantes, es la dermatitis del pañal. La dermatitis del pañal es un proceso cutáneo, irritativo, inflamatorio, que se va a producir en el área cubierta por el pañal. Sí que es verdad que a partir de los años 90, que surgieron nuevos pañales con materiales ya más superabsorbentes, se ha visto que ha disminuido la incidencia y la severidad. ¿Y cómo se produce? Bueno, pues se produce por la oclusión cutánea del área cubierta por el pañal. Esa oclusión pues, va a producir la retención de orina y heces, un estado de humedad en la piel. La orina y las heces son un irritante directo. Además, la urea de la orina se convierte en amonio, que aumenta el pH, y eso es más irritante. Y la humedad de la piel produce también una maceración, una sobrehidratación de la piel. Todo eso da lugar al cuadro que conocemos como dermatitis del pañal, y además en muchas ocasiones eso se puede complicar con una infección secundaria, bien por bacterias o por hongos. Bueno, pues en estas imágenes vemos aquí una dermatitis del pañal, clásica. Esta más importante es lo que se denomina una dermatitis del pañal en W, en el que vemos que se preservan los pliegues porque están en menor contacto, evitan el contacto con el pañal. Y luego esta de la derecha es un tipo también de dermatitis del pañal, que se llama dermatitis del pañal erosiva o de Jacquet, y que cursa con esas erosiones, esas úlceras, y se suele producir debido a una incontinencia urinaria y fecal que va a causar una irritación crónica.
Bueno, y uno de los problemas de la dermatitis del pañal es que se puede, como dije, sobreinfectar, ¿no? Y en muchas ocasiones es frecuente que se infecte por hongos, que se infecte por cándidas y ocurra pues, una candidiasis del área del pañal, y tenemos que sospecharlo cuando vemos que va a presentar lesiones satélites, suelen ser pústulas, ese collarete también descamativo, afectación de los pliegues, que en el caso de una dermatitis del pañal solía respetar los pliegues, y cuando el lactante pues, ha estado tomando recientemente un tratamiento con antibióticos o un uso de corticoides tópicos. También importante explorar la mucosa oral por si presentara también casos de muguet. Y en casos recurrentes o recalcitrantes al tratamiento es importante considerar o descartar la existencia de inmunodeficiencia. ¿Cómo se previene la dermatitis del pañal? Bueno, pues tenemos aquí la regla del ABCDE. A, de aire, se recomienda para evitarlo hacer cambios frecuentes del pañal. B, de barrera, se pueden utilizar cremas protectoras, cremas barreras. C, de cleansing, limpieza con toallitas húmedas, pero siempre evitando fragancias, alcohol u otras sustancias, no vayamos a complicarlo secundariamente con una dermatitis de contacto alérgica. La D, de diaper, de pañal, mejor utilizar pañales desechables que estén hechos con material absorbente en gel, como el poliacrilato sódico, y con capacidad tampón para disminuir el pH elevado de la urea. Y luego con educación, hablar con los padres, establecer guías para los padres y todo ello pues, facilita la prevención y la mejora de la adherencia terapéutica. Y también se ha visto que la leche materna pues, puede actuar como un factor protector en la dermatitis del pañal. ¿Y cómo se trata? Pues hay que insistir en la prevención, en esos puntos anteriores, el ABCDE, y en casos de afectación moderada y severa podemos añadir un corticoide tópico de baja potencia, como la hidrocortisona al 1% o el acetónido de triancinolona al 0,5%, y añadirle, porque como muchas veces se puede sobreinfectar por hongos, por cándidas, un antifúngico tópico, como la nistatina, el miconazol o el cotrimazol al 1%. Otro de los cuadros muy frecuentemente vistos, seguro que es la dermatitis atópica, que a veces es un poco desesperante también. Entonces, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica, resalto lo de crónica porque muchos padres no asimilan que es algo crónico, de etiología multifactorial y que está mediada inmunológicamente y se produce por una alteración de la barrera cutánea, combinando lesiones eczematosas que van a tener una distribución característica en función de la edad, serosis, piel seca y mucho picor, mucho prurito, y que habitualmente es más frecuente que ocurra en personas que tienen ya una historia personal o que tienen padres, tíos, con familiares que tienen atopia. Es una enfermedad crónica, recidivante, que cursa en brotes, con épocas que estarán mejor y épocas que empeorarán. Y es muy prevalente y cada vez más, especialmente en niños, en la edad pediátrica. Hasta el 90% de los casos debutan en la infancia. Se ha visto que el 16% de los niños entre 0 y 16 años tienen dermatitis atópica y el 10% de ellos van a seguir con dermatitis atópica después de los 18 años. Y es una enfermedad que, como he dicho, desesperante para todos, para pediatras, para padres, para niños, y que tiene un importante impacto en la calidad de vida y un elevado coste económico. Y estos son los criterios clásicos de Hanifin y Raschka para el diagnóstico de la dermatitis atópica, que al fin y al cabo es un diagnóstico clínico, ¿no? Y bueno, pues han de cumplirse 3 o más criterios mayores y 3 o más criterios menores. Como criterios mayores está el picor, el prurito, la morfología, la distribución de las lesiones características según sean niños o adultos, ¿no? En adultos se suelen ver liquenificación en las flexuras, niños, afectación de la cara y de las superficies de extensión cuando son pequeños y más en las flexuras cuando van siendo mayores. Tiene un carácter, como he dicho, a brotes, recidivante, crónico y normalmente existe una historia personal o familiar de atopia. Como criterios menores, la sequedad, la serosis,
La exageración también de los pliegues palmares, queratosis pilar, ictiosis. Algunos pues, pueden tener reactividad inmediata tipo 1 a los test cutáneos, suele elevarse la IgE, suelen comenzar también de muy pequeños, una edad precoz de comienzo, y con tendencia a presentar infecciones cutáneas, son típicos pues, que tengan además moluscos contagiosos o verrugas, tendencia a dermatitis también en pies y en manos, típico el eczema de pezón, la queilitis, esas conjuntivitis también recidivantes, el doble pliegue o pliegue infraorbitario de Denny-Morgan. Pueden presentar alteraciones también a nivel ocular, como queratocono o la catarata subcapsular anterior. Es típico la presencia de ojeras, un oscurecimiento periocular, también la palidez facial o presentar eritema en la cara, la pitiriasis alba, pliegues en la parte anterior del cuello, que el sudor les provoca más picor, más prurito, suelen ser intolerantes a la lana o a los solventes de las grasas y a algunos alimentos también, y bueno, pues factores ambientales y emocionales también pueden empeorar o desencadenar brotes, así como el dermografismo blanco. En estas imágenes pues vemos aquí casos de estas máculas hipopigmentadas y ligeramente descamativas en la cara, ¿no?, que sería la típica, la pitiriasis alba, el doble pliegue, el pliegue infraorbitario de Denny-Morgan, esa liquenificación, esa afectación también en flexuras, que están con escoriaciones, y aquí pues esa hiperkeratosis folicular también típica. Como he dicho, pues depende de la edad, cambia un poco la morfología y la distribución de las lesiones. En el caso de los lactantes, entre 3 y 24 meses, suele localizarse en la cara a nivel facial, en mejillas, frente y mentón, respetando típicamente el triángulo nasogeniano. Y en el tórax y en las extremidades afecta a las superficies extensoras. Las lesiones suelen ser agudas o subagudas, en forma de eritema, vesículas, exudación y costras. Y según se van haciendo más mayores, va cambiando la distribución de las lesiones. Y así, niños un poquito más mayores, entre 2 a 12 años, las lesiones suelen localizarse en flexuras antecubitales hipoplíteas, muñecas, tobillos y nuca. Y las lesiones son menos agudas, pero aparece esa serosis, esa sequedad, esa escoriación y la liquenificación, acentuación de los pliegues cutáneos. Y aparecen también manifestaciones clínicas frecuentes como la pitiriasis alba, queilitis descamativa o la dermatitis palmoplantar juvenil. ¿Y cuáles son las recomendaciones que podemos hacer para tratar la dermatitis atópica? Bueno, pues está claro que los corticoides son el tratamiento de elección y cuando son bien utilizados no hay que tener miedo a tratar con corticoides, los efectos adversos son inexistentes, hay que perder un poquito el miedo a los corticoides. Se trataría 2 veces al día con corticoides de potencia media hasta la curación, como máximo pues 3 semanas, no hay problema en poner un corticoide durante 3 semanas, porque es más, es importante completar la duración del tratamiento porque si los tenemos pocos días pues pueden rebrotar rápidamente. Además de esto, es importante hacer una terapia proactiva, una terapia de mantenimiento para reducir, para alargar el tiempo sin brotes y reducir la aplicación de corticoides. Y para ello, pues utilizamos los inhibidores de la calcineurina, el tacrolimus y el pimecrolimus, que se pueden utilizar de mantenimiento durante largos periodos de tiempo, 2 o 3 veces a la semana, y en estos casos, para diferencia de los corticoides, no van a producir atrofia cutánea. Podemos decirle al niño que se puede bañar en la piscina y en la playa normalmente, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, pues el cloro pues es un irritante, entonces es importante después aclarar bien la piel e hidratarla. Y también, bueno, pues podemos usar cremas barreras antes del baño. La higiene, como la de cualquier otro niño, eso sí, las duchas que sean cortas y evitar esas duchas con agua muy caliente, ¿no?, que también puede ser un factor desencadenante, irritante, agua templada y sin frotar, y después de la ducha aplicar hidratantes. Las curas húmedas también son útiles y las curas húmedas consisten en aplicar una mezcla 50-50 de emoliente y corticoide
y cubrirlo con tejido humedecido durante varias horas. No vamos a usar nunca antihistamínicos tópicos y tampoco crema hidratante durante el brote activo, ya que puede producirle más irritación. ¿Qué crema se puede utilizar? Pues cualquiera, cualquiera que sea hipoalergénica, que el paciente la tolere bien y que le funcione, evitando que tenga muchos componentes, perfumes, porque son pacientes que pueden también, son más susceptibles de tener una dermatitis de contacto. Y evitar irritantes, ¿no?, como ácaro, cloro, disolvente, la ropa de lana o los detergentes en polvo. ¿Y cuáles son los criterios de derivación al dermatólogo? Bueno, pues aquellos brotes importantes, generalizados, de dermatitis atópica, o bien que no respondan al tratamiento tópico, o bien que se hayan complicado, ¿no? En este caso de la imagen es un eczema herpeticum, o presente moluscos contagiosos diseminados, que es frecuente la sobreinfección, o aquellas sobreinfecciones bacterianas, y también siempre que exista una duda diagnóstica. Las infecciones cutáneas también son cuadros que frecuentemente se ven en la consulta, ¿no? ¿Y cuáles son las más frecuentes? Pues hasta el 14,5% de las patologías que se ven en atención primaria pediátrica son infecciones cutáneas. Y las más frecuentes son las micosis superficiales, un 4,3%, el molusco contagioso, las verrugas, la escabiosis, la sarna y el impétigo. Estas son las más frecuentemente observadas en consulta. Voy a hablar un poquito del impétigo. El impétigo, pues, es una infección superficial de la piel que afecta a la epidermis, que se caracteriza por la formación de vesículas subcórneas y que posteriormente esas vesículas van a evolucionar a una costra melicérica. La etiología principalmente suele estar ocasionada por estafilococo, también por estreptococos o por flora mixta. Existen factores predisponentes, que sean niños, que existan condiciones de hacinamiento y también los microtraumatismos, porque son una puerta de entrada del microorganismo, ¿no? Pueden haber tenido picaduras o eczemas que luego, pues, estén escoriados, rascados, presencia de heridas. Lo más frecuentemente es que ocurran sobre todo en la cara y en las extremidades. Y una de las complicaciones, que no es frecuente pero está ahí, es la glomerulonefritis postestreptocócica. Como tratamientos, tratamiento tópico, buena limpieza, quitar las costras con jabón, ayudarse de vaselina también para descostrar. Podemos utilizar antisépticos como la clorexidina y luego los antibióticos tópicos, el ácido fusídico 3 veces al día, como máximo 10 días. También se puede utilizar la mupirocina o el ocenoxacino. Y los tratamientos sistémicos los vamos a utilizar en caso de infecciones que ya tengan una extensión importante, si no con el tópico sería suficiente, y podemos aplicar bien la penicilina, el amoxiclavulánico o bien cefalosporinas de primera o segunda generación. Otra infección frecuentemente observada es por el virus del herpes simple. El virus del herpes simple tipo 1 es el que aparece el 95% en niños y también se puede infectar o podemos ver casos de virus de herpes simple tipo 2. ¿Cómo se infectan? Los neonatos suelen infectarse por el canal del parto, en aquellos casos en que la madre tenga herpes genital. El contagio entre niños, pues, suele ser directo, con personas que padecen herpes, y en el caso de los adolescentes, pues se ve más frecuentemente el virus tipo 2 por contacto sexual. En el caso de la primoinfección, en la mayor parte de los casos, hasta en el 85%, es subclínica. Y cuando da clínica, en el caso del virus herpes tipo 1, sobre todo se manifiesta como gingivostomatitis, pero también puede aparecer, pues, un panadizo herpético o como queratoconjuntivitis. Y en el caso de virus tipo 2 se manifiesta como herpes genital. Las recurrencias ocurren por una reactivación, una replicación del virus en las fibras neurales, suelen ser lesiones localizadas en la piel o en mucosas, que es lo que, pues, conocemos todos muy bien como el herpes simple labial, ¿no? Entonces, pues, en estas imágenes vemos ahí casos de gingivoestomatitis herpética, de panadizo herpético, de herpes genital, o, pues, este herpes simple labial en caso de una recurrencia.
Como tratamiento, pues suele bastar en el herpes simple como un tratamiento tópico. Podemos aplicar soluciones secantes en caso de lesiones exudativas, como el sulfato de cobre o el zinc al 1%, también como tópico la aciclovir al 5%, pero es verdad que solo va a ser efectivo en las 2 primeras horas y que hay que aplicar la crema cada 2-3 horas, y en el caso de la recurrencia, cuando empiezan con ese dolor, ese picor en los pródromos. Luego ya no va a ser útil. Y luego también se puede aplicar un antibiótico como la mupirocina para evitar que se pueda sobreinfectar. El tratamiento sistémico debe establecerse en las primeras 72 horas y lo vamos a utilizar en formas extensas, diseminadas o graves. Se puede aplicar aciclovir vía oral a 60 miligramos kilo día, repartido en 4 dosis, en el caso de la gingivostomatitis durante 5 o 7 días, y en el herpes genital se puede dar durante 7 a 10 días. Otra de las infecciones frecuentes pues son las verrugas, que están producidas por el virus del papiloma humano, que es un virus DNA. Hay muchos genotipos, más de 70, y en los niños pues pueden manifestarse bien como verrugas comunes, como vemos aquí, o como verrugas genitales, verrugas vulgares, y en estos casos pues los papilomas, verrugas plantares. Es importante diferenciar las verrugas también de los elomas, de los callos. En el caso de las verrugas tenemos que fijarnos que va a romper la continuidad de los dermatoglifos, y además si lo raspamos con una cureta o con un bisturí, bueno, yo suelo utilizar cureta, pues va a sangrar, van a salir esos capilares, esos puntos hemorrágicos, y nos va a sangrar a la mínima. Eso es lo más fácil para distinguirlo de un callo. En el caso del callo vamos a curetear y no va a sangrar, y en el caso de una verruga, nada más que cureteamos, van a salir esos puntitos hemorrágicos. También pueden presentar los niños verrugas planas o condilomas perianales, que en estos casos pues habría que poner en marcha el protocolo de abuso sexual. Bueno, ¿y cómo se tratan las infecciones por virus del papiloma? Podemos utilizar antiverrugas tópicos en forma de queratolíticos, como el ácido salicílico, el ácido láctico, también el imiquimod tópico al 5% en crema, en verrugas genitales, que se suele dar a días alternos, la infiltración de bleomicina. Luego también tratamientos destructivos, la mayoría de ellos pues, con crioterapia nos responde bien, o bien electrocoagulación o ya láser de CO2. Y luego hay métodos tradicionales que se basan en la tasa de curaciones espontáneas de las verrugas, porque al fin y al cabo las verrugas van a terminar curándose en la mayor parte de los casos por sí solas, ¿no? Y hay aquí pues, este artículo publicado en 2002, ¿no? Que dice la eficacia de las cintas adhesivas frente a la crioterapia en el tratamiento de las verrugas vulgares, y sí que había diferencias estadísticamente significativas, no se sabe el por qué, quizá por la irritación que puede producir la cinta adhesiva. Y luego pues, la prevención de los condilomas pues, mediante la vacunación. Otra de las infecciones frecuentemente vistas son los moluscos. Es una infección producida por un poxvirus, y bueno, lo que vemos clínicamente son estas pápulas brillantes, de color carne o translúcidas, que tienen pues, esa característica umbilicación central, y es frecuente esta infección en niños con dermatitis atópica. En cuanto al tratamiento, pues bueno, hay un poquito de controversia en si tratar o no, porque desaparecen espontáneamente, ¿no? Y eso es importante informarlo a la familia, porque muchas veces se asustan cuando ven los moluscos. A veces pues tienen una extensión amplia, pero bueno, hay que decirles que se van a quitar. En caso de pocas lesiones se puede hacer curetaje en niños colaboradores. Bueno, esto nosotros, los dermatólogos, cada vez lo hacemos menos, el curetaje, porque sangra mucho, pueden dejar cicatrices. Entonces, pues al ser una infección bastante banal, no solemos hacer curetaje. Como lo que solemos poner es el hidróxido potásico, eso sí, durante 5 o 7 días, que suele ser lo que basta para provocar la inflamación. La pitiriasis versicolor es otra de las infecciones muy frecuentemente vistas, también en la consulta. Está producida por la Malassezia furfur,
y bueno, pues influyen en su patogenia tanto factores endógenos, pues el tipo de piel, el pH de la piel, la hipersudoración y también pues factores exógenos como el clima o la corticoterapia. Suele aparecer en la parte superior del tronco y se manifiesta bien como placas ligeramente descamativas de color marrón claro o bien más hipopigmentadas, y es característico el signo de la uñada cuando está activo, es decir, nosotros ponemos ahí la uña sobre las lesiones y vemos que descama, porque luego lo que son las lesiones despigmentadas o hipocromas pueden persistir meses, y eso no indica que esté la lesión, o sea, que esté la infección activa. Lo que nos indica que está la infección activa es que al pasar la uña descame, ¿vale? Como tratamiento podemos aplicar tratamientos tópicos, que en la mayor parte de los casos con eso sirve, imidazoles como el ketoconazol o el cotrimazol, la terbinafina o la ciclopiroxolamina, y ya en casos rebeldes pues podemos poner un tratamiento oral, itraconazol 100 2 veces al día durante 5 días o 100 una vez al día durante 10 días. Luego las tiñas, que también se ven con frecuencias, tienen un origen animal, sobre todo producidas por el Trichophyton mentagrophytes o el Microsporum canis, y clínicamente pues, se presentan estas placas redondeadas con un borde bien definido, bien delimitado, vesiculoso o inflamatorio, tienen un crecimiento centrífugo, van a producir una descamación y es típico que en zonas con pelo aparezca depilación, se pierda el pelo. La inflamación pues, va a ser variable según la respuesta del paciente, del huésped, que es lo que va a permitirle que se cure, que se elimine el hongo. Para tratarlo en aquellas formas cutáneas localizadas va a ser suficiente con un tratamiento tópico durante un mes, 2 aplicaciones al día, bien pues de derivados de imidazólicos, también de ariaminas como la terbinafina o la ciclopiroxolamina. Y luego hay un cuadro que es el de la tiña incógnito, que son aquellas tiñas que no se tratan con antifúngicos, sino que se tratan con corticoides. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando se tratan con corticoides va a disminuir esa inflamación y pues va a terminar siendo así. Y así es como vemos la tiña incógnito. Y luego pues tiene un diagnóstico difícil, cuando nos llegan cuadros pues, de pacientes que han sido tratados con corticoides. Y además, una vez que se han dejado los corticoides, vuelven otra vez a empeorar. Es una tiña que no termina de curar, porque no es el tratamiento el indicado. Luego la sarna, la escabiosis, que ahora además se está viendo cada vez más en consulta, está producido por un ácaro, por el Sarcoptes scabiei. El periodo de incubación es variable, entre una semana a un mes de incubación, es muy contagiosa, se puede producir el contagio por contagio íntimo directo y también por contacto pues, con ropas de la cama, vestido o fómites. Es importante también considerar que fuera de la piel, fuera de la capa córnea, el ácaro solo va a vivir 2 días, 48 horas. Ocasiona un picor inconcible, violento, que suele ser nocturno y además familiar. Es importante preguntar si alguien más en la familia, a los convivientes, lo presenta, porque al ser muy contagioso suelen presentarlos varios convivientes. Y se puede presentar como aparecen lesiones específicas, que son las relacionadas con la presencia del parásito, entonces podemos ver estas las vesículas perladas, estas lesiones de aquí, donde se encuentra, el surco acarino, que son estas lesiones de aquí, que son túneles rectilíneos hasta de 2 centímetros, y estas lesiones se van a localizar sobre todo entre los dedos, las caras laterales de las manos, la región periumbilical, periareolar, en algas, codos, axilas, pene y región palmoplantar. Y luego hay otras lesiones que son inespecíficas y que pues pueden ser secundarias al rascado por el prurito que presenta o por hipersensibilidad a alguno de los componentes. Pueden presentar pápulas, nódulos, erosiones, escoriaciones por rascado, eczematización de las lesiones o que se puedan sobreinfectar, una impetiginación.
El tratamiento de la sarna, el tratamiento de elección, pues es la permetrina, al 5% en crema, se va a aplicar desde el cuello hasta los pies, va a permanecer entre 12 y 24 horas y después se va a lavar, se da un baño. Y se repite a la semana, porque hay huevos que no han eclosionado, entonces es necesario repetir el tratamiento a la semana. Y luego, en casos rebeldes, en casos que no vayan con la hipermetrina, pues daríamos un tratamiento oral con ivermectina a una dosis de 200 microgramos en kilo, en dosis única, pero no está recomendada este medicamento en menores de 5 años. Además, como medidas generales, aparte del tratamiento farmacológico, es importante lavar con agua muy caliente la ropa y las sábanas y no usarlos durante 4 días, hacer un tratamiento también profiláctico de los contactos estrechos. En el caso de que presente prurito, se le pueden dar antihistamínicos orales y, bueno, pues, en caso de que haya serosis, inflamación, hidratantes o corticoides suaves, y para los nódulos escabióticos incluso pues, se podría tratar con corticoides tópicos o intralesionales. Otro de los cuadros frecuentemente vistos son las urticarias, sobre todo la urticaria aguda. La urticaria aguda es un cuadro frecuente en la infancia, hasta 1 de cada 5 niños va a tener un episodio de urticaria antes de la adolescencia. La forma aguda, como he dicho, es mucho más habitual en los niños que la crónica. Y en los lactantes es frecuente esta morfología característica anular, arciforme o diana. Es importante hacerles una historia clínica, unas preguntas, y sobre todo preguntar si han tenido alguna infección previa o sobre qué alimentos pues, han tomado, se les ha introducido. Y esto es porque la mayor parte de los desencadenantes de las causas de las urticarias agudas son las infecciones, seguida también por la ingesta por algunos alimentos, y luego pues, otras causas pues, serían pues, las inyecciones, vacunas, picaduras de insectos, parasitosis, la inhalación de alérgenos aéreos o, bueno, pues en otros casos no se llega a saber la causa y es idiopática. ¿Cómo se trata la urticaria aguda? Pues el tratamiento de elección serían los antihistamínicos de segunda generación. En el caso de niños entre 1 a 2 años podemos dar la desloratadina. En mayores de 2 años la avastina, la cetiricina o la loratadina estarían ya indicados, y la bilastina hasta los mayores de 6 años. Es importante también que, bueno, pues que no se asusten el niño ni los padres, explicar la evolución y la duración. Las urticarias agudas pueden durar hasta 6 semanas y explicar también, bueno, pues que quizás si presentan algunos signos de alarma como la angiodema o la anafilaxia, pues que acudan a urgencias, ¿no? Porque esos signos ya serían graves. Otras lesiones que también seguramente veis son los hemangiomas infantiles. Es un tumor benigno del endotelio vascular y es el tumor más frecuente en la infancia. Lo presentan entre un 4 a un 10% de los lactantes. Y además tiene una historia característica. Van a aparecer al principio, durante los primeros meses, van a crecer y después van a involucionar. Y además tiene un marcador en la histología específico que son positivos a GLUT1. Los hemangiomas infantiles son más frecuentes en niñas blancas y prematuras, en aquellos embarazos múltiples, cuando la edad materna es más avanzada, si existen casos de placenta previa o de preeclampsia, y además los prematuros van a tener mayor número de hemangiomas. Pero el factor de riesgo más importante es el bajo peso al nacer, existiendo un 40% más de riesgo por cada 500 gramos menos al nacer. Y como he dicho, pues esta es la historia natural, ¿no?, del hemangioma. Aparecen en las primeras semanas. Sí que es verdad que hasta en un 48% pueden nacer con un precursor. Crecen rápido, tienen una proliferación temprana durante los primeros meses. En los 3 primeros meses el hemangioma ya ha alcanzado el 80% de su crecimiento total, y después está seguido por una proliferación tardía más lenta, como se ve en la imagen,
hasta el año. Y después, una vez que pasa el año, pues empieza a disminuir el tamaño, una fase de regresión, que no es de desaparición. Pueden llegar a desaparecer o no, ¿eh? Se pueden clasificar en hemangiomas superficiales, con este color más rojizo, aquellos profundos, que se palpa más que se ve, tiene un color violáceo, o bien que tengan un componente mixto, superficial y profundo. Y luego hay otros hemangiomas, que son los hemangiomas abortivos o mínimamente proliferativos, que quedan así como una fase inicial y no crecen tanto. También los hemangiomas pueden ser focales, como vemos aquí, focales, bien delimitados, más pequeños que los segmentarios. Los segmentarios son los que nos pueden dar más complicaciones, porque tienen más riesgo de ulcerarse. Según la zona en la que aparezcan, pueden asociar alteraciones, ¿no?, como el síndrome, ahora voy a hablar de ello, síndrome Faces, el síndrome sacral. Pueden también dar una afectación laríngea o asociar hemangiomas viscerales. Y estos hemangiomas segmentarios sí que necesitan un tratamiento. Entonces, en la cara pueden asociarse a un síndrome Faces, en la zona de la barba, del mentón, una afectación también de la vía aérea. Si aparecen en la región lumbosacra, pueden dar lugar a un disrafismo o a un síndrome sacral. Y luego también tenemos la complicación de los hemangiomas múltiples. Hasta el 16% de los niños que tienen 5 o más hemangiomas pueden desarrollar también hemangiomas hepáticos. Este es el síndrome Faces, que es el acrónimo de esto que pongo aquí a la derecha, malformación de la fosa posterior, hemangioma segmentario facial, alteraciones arteriales que aparecen hasta en un 91% de los casos, alteraciones cardíacas y coartación de aorta hasta el 45% de los casos, anomalías oculares y anomalías a nivel del RAF external. Y en estos casos, cuando vemos hemangiomas de estos tipos, pues sí que es necesario hacer una evaluación neurológica, una angioresonancia cerebral y cervical, un ecocardio, también es importante que lo valore el oftalmólogo, estudiar también cómo están las hormonas tiroideas, la función tiroidea y un control del crecimiento y del desarrollo del niño. En estos casos, pues cuando presentan estos hemangiomas en estas localizaciones lumbosacras, pues se puede complicar o puede asociar el síndrome lumbar, que es también el acrónimo de hemangioma en la parte inferior del cuerpo, ulceración y afectación urogenital, mielopatía, afectación ósea, afectación arterial y anorrectal y afectación renal. Por lo tanto, en estos casos es importante realizar una exploración genital, si son niños menores de 6 meses, una ecografía de la columna lumbar, ya si son mayores, una resonancia y una ecografía abdominal para estudiar la vía renal y las vías urinarias. ¿Y cómo se van a tratar los hemangiomas? No todos, luego voy a decir cuáles son los que hay que tratar, ¿no? Los segmentarios, por supuesto. Bueno, pues el tratamiento es el propranolol. Hasta en el 60% de los casos se produce una desaparición completa del hemangioma tras 6 meses de tratamiento, y es importante que el inicio sea escalonado. Vamos a empezar por una dosis de 1 miligramo por kilogramo día hasta terminar con una dosis de 3 miligramos kilogramo al día. Y va a ser más útil este tratamiento cuanto antes se realice. Y aquí vimos este niño con este hemangioma a las 6 semanas y a los 4 meses después del tratamiento con propranolol, pues prácticamente había desaparecido. Las indicaciones del tratamiento, no siempre. Está indicado tratar en el caso de que exista un compromiso vital, como en esta imagen, un compromiso funcional, como aquí, que puede afectar a lo que es el ojo, una ulceración persistente o bueno, pues que sean hemangiomas también desfigurantes. ¿Y cuáles son los motivos de derivación a dermatología? Pues en el caso de hemangiomas faciales, segmentarios grandes, porque pueden asociar, como he dicho, el síndrome Faces, aquellos que tengan un compromiso estético, los que están localizados en la punta de la nariz, en la oreja, en la zona de la glabela, en la parte central de la cara,
los que comprometan también la visión por ser periorbitales o retrovulvares, los que puedan ocasionar dificultad en la alimentación o se puedan ulcerar y producir deformidades permanentes, como aquellos que aparecen en los labios o alrededor de la boca. En la zona lumbosacra, que puede asociar un síndrome lumbar. En el perineo, la axila o el cuello, que tiene mayor riesgo de ulceraciones. Aquellos hemangiomas multifocales, en los que el niño presente 5 o más lesiones, porque tienen más riesgo de afectación, de presentar hemangiomas a nivel hepático o visceral. Los hemangiomas ulcerados, para tratar la ulceración y el dolor, y en aquellos hemangiomas superficiales muy elevados, con un borde vertical abrupto y pedunculados, por el riesgo de deformidad que puedan ocasionar. Otros tratamientos para los hemangiomas, el timolol, se puede dar en el caso de hemangiomas pequeños, que sean superficiales o muy iniciales, que puedan tener riesgo estético. Entonces, aplicaría colirio de timolol al 0,5% hasta 2 gotas cada 12 horas. Pero en hemangiomas profundos pues está contraindicado porque va a ser menos efectivo y además se puede producir más absorción sistémica. Y luego también se pueden tratar con cirugía o con láser de colorante pulsado. Bueno, voy a dar ahora unas nociones un poquito de la dermatoscopia. Bueno, pues la dermatoscopia es una técnica de diagnóstico dermatológico que no es invasiva y que va a permitir la visualización de estructuras de la piel que no son visibles a simple vista. ¿Y para qué es útil la dermatoscopia? Pues la dermatoscopia nos va a permitir el despistaje de aquellas lesiones melanocíticas malignas, va a evitar derivaciones prescindibles y que se extirpen lesiones innecesarias. Además, ayuda a generar un clima de confianza, ¿no? Parece que el padre, la madre, cuando ve que se pone un dermatoscopio, pues dice, pues es que esto, lo que diga el dermatoscopio es el diagnóstico, o sea, un clima más de confianza y de adherencia. Y además, no solo las lesiones melanocíticas, sino que también se pueden otros procesos, tanto infecciosos como inflamatorios. ¿Qué inconvenientes? Bueno, pues que va a llevar más tiempo, que además pues tenemos que tener en la consulta pues un dermatoscopio o también una cámara, bueno, luego hablaré de la teledermatología, ¿no? Es importante realizar una formación y un entrenamiento y saber utilizar el dermatoscopio y saber lo que se ve por el dermatoscopio y seleccionar a pacientes candidatos, no todas las lesiones ni todos los pacientes, pues vamos a poner ahí el dermatoscopio. Pues el dermatoscopio es este aparato que bueno, pues está formado por una lente de 10 aumentos, una fuente de luz y una fuente de alimentación. ¿Y cómo funciona? Pues el dermatoscopio funciona porque disminuye la reflexión y la refracción de la luz por parte de la epidermis, bien mediante una interfase líquida o bien mediante luz polarizada. Hay dermatoscopios de contacto que utilizan la interfase líquida y hay dermatoscopios de luz polarizada. Y eso nos va a permitir ver estructuras de la epidermis o más profundas, de la dermis papilar, que no podemos ver a simple vista. Estos son los dos tipos de dermatoscopios que hay. Bueno, 3, porque hay otros que son mixtos, que tienen de las dos. Entonces tenemos los dermatoscopios de inmersión o de contacto. La luz no es polarizada y requiere que haya un líquido entre la piel y el dermatoscopio, una interfase líquida. Y luego los dermatoscopios de luz polarizada, que no requieren contacto, y se ponen a distancia, no requieren un contacto ni una interfase líquida. Bueno, y estos son un poco para entender lo que es la dermatoscopia, porque la dermatoscopia se va a basar en colores y en estructuras. Entonces, estos son los 4 cromóforos que tenemos en la piel, que es la melanina, la queratina, el colágeno y la hemoglobina. Y nos van a dar un color u otro, fundamentalmente en función de la profundidad, ¿no?, en la que esté. Así, la melanina veremos por el dermatoscopio un color negro cuando está muy superficial, cuando está en el estrato córneo. Color marrón cuando está en la unión dermoepidérmica y un color más gris cuando profundiza más en la dermis papilar
y el color azul será cuando está más profundo, en la dermis reticular. Va pasando del negro, como digo, marrón oscuro, marrón claro, gris y azul, según va aumentando la profundidad. La queratina nos va a dar en el dermatoscópicamente, un color amarillento, y el color blanco se va a referir al colágeno o a las cicatrices. En este caso sería aquí un dermatofibroma, ¿vale? Y luego la hemoglobina nos va a dar un color bien rojo cuando la sangre está oxigenada, o bien más violáceo, violeta, en el caso de sangre no oxigenada. Vamos a hablar un poquito de la dermatoscopia en los nevus, en los lunares. La historia natural de los lunares, de los nevus, es que normalmente se nace sin nevus o con algunos, pero muy pocos. Luego van a aumentar el número de nevus con la edad. En la edad media, el número medio de nevus es de 30 a 40, y cuando ya se va pasando de edad adulta, los ancianos van desapareciendo, van involucionando. Entonces es un proceso dinámico, el de los nevus. ¿Cuáles son los patrones más frecuentemente observados? Patrón globular, el patrón reticular, con esta red, este retículo, un patrón mixto con un retículo central y una corona de glóbulos periférico, o un patrón homogéneo, que no observamos ni retículo ni glóbulos. Y esos son los patrones más frecuentemente observados. El patrón globular, por el depósito pues, de melanina, de nidos de melanocitos en la dermis, a nivel de la dermis. En este, bueno, pues es un patrón globular, pero que tiene una pigmentación uniforme central, y cuando los glóbulos, pues, cuando los glóbulos son un poquito más grandes, pues aparece este patrón globular en empedrado. En el caso del patrón reticular, vemos esta red. Las zonas sin pigmento corresponden a las papilas dérmicas, estas zonas redondeadas, sin pigmento, y luego pues, se deposita en las crestas interpapilares el pigmento, y forma este patrón reticular, esta red. Otras variedades de patrón reticular, vemos aquí este de la izquierda, que es un patrón reticular en la periferia con una hiperpigmentación central, o este patrón reticular periférico con una hipopigmentación central. Patrón mixto, patrón reticuloglobular, que es el otro que había comentado que era también frecuente. Entonces, pues veríamos aquí, en este caso, un patrón reticular periférico y globular central, o este de la derecha con un retículo central y con glóbulos periféricos. Todos estos son patrones benignos, que se pueden ver con frecuencia, pero son benignos. Patrón homogéneo, pues aquí es una pigmentación homogénea en la que no vemos ningún otro tipo de estructura. Con la edad, pues hay cambios, con la edad hay cambios. En niños menores de 14 años suelen haber sobre todo patrones globulares, glóbulos. Entre 15 y 25 años vemos aquí la típica corona de glóbulos, que indica que el nevus todavía está en crecimiento. Luego ya en adultos, entre 26 y 60 años, vemos aquí que es sobre todo más frecuente los patrones reticulares, y luego pues en los ancianos más de 60 años vuelven a ser patrón globular el más frecuentemente visto, ¿no? Pero que es un proceso dinámico, es lo que quiero también que os quede claro, ¿no? Que los nevus pues cambian con los años, no están estables. Con el fototipo también son diferentes. Aquellos fototipos más claros, tipo 1 o tipo 2, tipo 1, vemos que los nevus son marrones muy claritos, suelen tener una hipopigmentación central. También en cabellos claros, rubios, fototipo tipo 2, suelen ser también claritos los nevus,
con una hiperpigmentación o hipopigmentación multifocal. Y ya pues si nos vamos a fototipos más oscuros, los nebus tienen un color marrón más oscuro, los fototipo 3 con hiper e hipopigmentación, y en el caso pues de fototipos oscuros, fototipos 4, pues solemos ver este tipo de nebus, nebus con un color marrón oscuro y una hiperpigmentación central. También hay cambios relacionados con el paciente, ¿no? Es lo que llamamos el signo del patito feo, ¿no? ¿Y qué es el signo del patito feo? Los pacientes pues suelen tener unos lunares, unos nebus muy parecidos entre ellos, pero de repente podemos ver, como ocurre en la imagen, uno que es distinto, que es diferente, que nos llama la atención, y ahí sí que pues, nos tiene que saltar la alerta, ¿no? Y vigilar ese nebus que es diferente al resto de nebus que presenta el paciente, y es lo que se llama signo del patito feo. Tenemos que estar alerta, que podría tratarse en esos casos de una lesión maligna. En el caso de la localización, pues también hay cambios. Este patrón en el cuero cabelludo es frecuentemente observado en niños. Bueno, pues tenemos el nebus eclipse con una hiperpigmentación periférica y una hipopigmentación central, el eclipse inverso, que es al revés, hiperpigmentación central, hipopigmentación periférica, y el nebus en diana, que es muy frecuente en niños, que se vea este tipo de lunares. Si os fijáis, a partir de ahora, en la cabeza es muy frecuente el nebus en diana o en escarapela, con una hiperpigmentación, hipopigmentación, hiperpigmentación periférica. Con la localización también hay cambios, porque tenemos los nebus acrales, los que están situados en palmas y en plantas, y en estos nebus es muy frecuente ver los patrones paralelos, el patrón paralelo del surco, cuando se deposita los nidos de melanocitos, la melanina, en los surcos de los dermatoglifos, y esto es un patrón de benignidad, que es el que tenéis aquí en la izquierda. Esto es un patrón del surco, es un patrón benigno. Y luego tenemos el patrón paralelo de las crestas, que es cuando se deposita el pigmento en la zona de las crestas, y eso es un patrón que tenemos que tener mucho cuidado porque suele ser símil de melanoma. Es un patrón de malignidad, el patrón de las crestas. Surco benigno, crestas maligno. Este es el típico patrón paralelo del surco, depósito de melanina en los surcos de los dermatoglifos, en los surcos. Patrón en celosía, que también pues, suele ser un patrón benigno. Aparecen bandas en el surco y líneas finas que cruzan las crestas de un surco a otro. El patrón fibrilar, también un patrón de benignidad, de líneas finas que cruzan los surcos y las crestas de forma oblicua. Y con este es el que tenemos que tener cuidado, que es el patrón de la cresta. Como veis es diferente. Aquí se deposita en el surco el pigmento y en la cresta pues al revés, se deposita aquí, entre los surcos, en la cresta. Otro nebus que seguramente veis con frecuencia es este, que se llama halonebus de Sutton, y bueno, pues es un nebus en el que alrededor presenta un halo simétrico irregular de piel despigmentada. Es típico de niños mayores y adolescentes y que lo presenten en la parte alta de la espalda, y muchas veces no presentan solo uno, sino que hasta en el 25-50% de los casos suelen presentar varios. El mecanismo pues, es inmunológico y es frecuente que estos pacientes también desarrollen o presenten vitíligo. Otro nebus típico de la infancia es el nebus de Spitz-Reed. Tenemos el nebus de Spitz sin pigmento, que bueno, pues puede, visto a la dermatoscopia, es esto, con vasos puntiforme, vasos en espiral, vasos en horquilla o vasos lineares irregulares, y este que es el nebus de Spitz-Reed pigmentado o en estallido de estrellas, que se ve muy frecuente, a veces asusta un poco. Pues bueno, este tiene que asustar si aparece en adultos, si aparece en adultos esto hay que quitarlo, pero en niños cuando vemos este tipo de nebus en la dermatoscopia,
con pseudópodos, con proyecciones radiales que son homogéneas, hay que fijarse que sean homogéneas y no asimétricas, heterogéneas, pues es benigno, no da más problema. En el adulto es otra cosa. También el nebus de Spirit pigmentado, aunque el más frecuente es el de estallido de estrellas, pues puede aparecer este patrón globular con una despigmentación reticular o este es feo, este si lo veis pues seguramente asuste, es un nebus de Spirit pigmentado multicomponente atípico, pero si se ve esto pues hay que quitarlo porque clínica y dermatoscópicamente pues es muy complicado diferenciarlo de un melanoma. La dermatoscopia también se puede utilizar, como he dicho, en lesiones pues no melanocíticas, y entonces vemos a esta niña, sí. Ah, sí, por supuesto, lo que queráis. Ah, pues como queráis, si queréis ahora preguntar algo. Hola, buenas tardes. Hola. En el tratamiento de la urticaria aguda, me parece que has dicho que el tratamiento de elección son los antihistamínicos de segunda generación. ¿Qué problema hay en usarlos de primera? Yo tengo la sensación de que son mucho más antipruriginosos. No, antipruriginosos, es más, diría que son más hasta los de segunda generación. Lo que pasa es que los de primera generación, la sensación puede ser esa, la que tú dices, ¿no? Que les alivia más el picor, pues son sedantes, entonces pues el niño está más tranquilo, no adormilado, pero bueno, al ser sedantes producen esa sensación más de tranquilidad, ¿no? Por así decirlo. A mí me da la sensación de que los niños lo toleran mejor que los adultos. Que a mí me da la sensación de que los niños toleran mejor que los adultos los antihistamínicos de primera, aunque les ceden un poquito, no les dan tanto sueño, y a veces los padres lo agradecen. Sí, no, eso puede ser porque están más tranquilos, pero bueno, es verdad que tienen menos efectos secundarios, no atraviesan la barrera hematocefálica, son más los de segunda, pero ese efecto sedante, lógicamente, los tienen los de primera. Entonces, bueno, sí. Hola, yo te quería hacer una pregunta sobre los nebus congénitos sacrales, así en concreto en dedos, cerca de las uñas y tal. Y quería saber, es que he oído a dermatólogos que aconsejan quitarlos, seguro cuando los niños sean un poquito más mayores y tal, y otros que no. Quería saber tu opinión un poco, porque... Pues no, o sea, hay que vigilarlos. Son los nebus sacrales, son los que hay que vigilar mucho, no se pueden dejar así al libre albedrío, pero si dermatoscópicamente no presentan signos de sospecha, no es necesario extirparlos ni cuando sean mayores ni nada. O sea, siempre una vigilancia clínica y dermatoscópica, pero no por regla general los extirpamos, no. Y otra pregunta, cuando has comentado al principio lo de los moluscos con la dermatitis atópica y tal, es verdad lo de que siempre decimos que se van a quitar y tal, pero también es verdad que hay niños que vienen tremendos, ¿no? Sí. Y, o sea, que a lo mejor tienen 50, 80 moluscos. Y ahí hay algo, o sea, alguna vez mandáis algo, porque claro, ahí también entiendo que es que tópico es como... Y oral o tal, no hay nada, o sea, es esperar y ver. Esperar y ver, sí, a veces le decimos betadine, porque bueno, el betadine tiene una acción también antivírica, antiviral, sí que viene ahí si lo lees en la literatura, pero bueno, eso es un poco también de placebo, pero esperar y ver, o sea, porque ¿cómo vas también a machacar al niño ni con láser, ni con crioterapia, ni con... Entonces, pues, no queda otra que esperar. Gracias. Y tranquilizar al niño y a los padres, que es lo más complicado. Cuando hablas de la vigilancia de los nebus, concrétanos un poco más la periodicidad según las edades. ¿Cada cuánto se hace una dermatoscopia? ¿Anual, bianual, cada 5 años? Porque igual la motivación de algunos dermatólogos de retirarlos es para no vigilarlos cada X tiempo.
No Sí, sé, me a planteo. ver, la vigilancia así más estándar, bueno, depende de lo que veas, ¿no? En la dermatoscopia y de los signos de alerta que veas, pero normalmente unos 6 meses es suficiente, lo que nosotros solemos dar si hay alguno que nos preocupa, 6 meses, ¿eh? Continuamos. Vale, lo que queráis, ¿eh? Las dudas que queráis. Vale, sí, cuando termine ahora esta, que me quedan, por supuesto, sí, lo que queráis. Bueno, decía el uso de la dermatoscopia ahora en lesiones no melanocíticas, ¿no? Entonces, acude esta niña con estas lesiones, creo que estos son los huecos poplíteos, ¿sí? ¿Y qué vemos al dermatoscopio? Cuando lo ampliamos, pues que son tumores, ¿eh? Son carcinomas vasocelulares, porque esta niña tenía un síndrome de Gorlin y bueno, lo que vemos aquí pues son estos nidos ovoides, nidos de pigmento, nidos ovoides, con glóbulos que son más pequeñitos que los nidos, glóbulos, estos puntitos de aquí, azul grisáceo, y luego las hojas de arce, que las vemos aquí un poquito, no se visualiza muy bien, esto de aquí son hojas de arce, o las ruedas de carro, y hojas de arce que también aquí, a ver, aquí en la periferia, veis hojas de arce. Y esto dermatoscópicamente es muy sugestivo de carcinoma vasocelular, y además haciendo la anamnesis a la familia, pues resulta que su madre también tenía, su abuela, entonces es un síndrome genético, que es autosómico dominante, que es el síndrome de Gorlin. Y luego también se puede utilizar la dermatoscopia para otras dermatosis, como las dermatosis eritematodeescamativas, por ejemplo en los eczemas, pues vamos a ver una escama blanca o amarillenta. En el caso de la psoriasis es típico una escama blanca central, o bien parcheada, y en el caso de la pitiriasis rosada la escama pues está más en la periferia, una escama blanca periférica. En mastocitosis cutáneas vemos aquí la imagen clínica de un mastocitoma, y en la imagen dermatoscópica pues vemos esa imagen con áreas de color amarillo o naranja, muy sugestivas de un mastocitoma. En el caso de la mastocitosis maculopapulosa podemos ver una pigmentación homogénea de color marrón claro, como retículo pigmentado o un retículo vascular. Esta sería la imagen dermatoscópica de los hemangiomas, como lagunas rojas, en el caso de hemangiomas superficiales, o llamas de color azul más violáceos en los profundos, y que están bien delimitadas esas lagunas por estos septos blanquecinos, que son los tractos fibrosos. Aquí se trataría pues de un hematoma subcórneo, y en la dermatoscopia vemos un patrón homogéneo de color rojo, negro, por la sangre, y glóbulos pues, satélites en la periferia. Los moluscos contagiosos, bueno, el diagnóstico es clínico, ¿no? Pero si ponemos aquí el dermatoscopio, pues lo que vamos a ver es esta imagen, lóbulos blanco-amarillentos en la parte central, y luego vasos en corona en la periferia, así, con una radiales, que es lo que se llama imagen en huevo frito. Las verrugas, diagnóstico también clínico, pero si ponemos el dermatoscopio, pues vemos áreas sin estructura de color pardo amarillentas, vasos lineales, áreas de hemorragia, glóbulos y puntos rojo-negros correspondientes a capilares irregulares, y una interrupción, como dije antes, pues de las líneas de los dermatoglifos. En el caso de la sarna, de la escabiosis, es muy peculiar el signo del ala delta. El signo del ala delta, va a indicar, se nos va a referir a la parte anterior del ácaro. Y luego el signo de la estela, que es correspondiente al surco acarino. Entonces, pues vemos aquí el signo aquí con la flecha del delta, del ala delta, y esto que sigue, el signo de la estela, del surco acarino. Igual aquí se ve mejor, aquí el ala delta, el delta, y luego pues el surco acarino, esto que sigue, a ver,
por detrás, ¿eh? No sé si lo veis, sí, ¿no? Más o menos, con un poco de imaginación. Estas descripciones a veces dermatológicas, el huevo frito, el ala delta, las ruedas de carro, son las hojas de arce. Bueno, y este es el algoritmo diagnóstico, yo creo que el más intuitivo, ¿no?, de la dermatoscopia. Entonces, se llama algoritmo diagnóstico en 2 etapas. En la primera etapa vamos a diferenciar si es una lesión melanocítica o no melanocítica. ¿Cómo sabemos si es una lesión melanocítica? Pues si aparecen alguno de estos patrones, patrón reticular, globular, un patrón homogéneo azul, un patrón en estallido de estrellas, el patrón de las palmas y de las plantas, el patrón paralelo del surco cresta, un patrón multicomponente. En el caso de que esto sea que sí, se va a tratar de una lesión melanocítica, ¿eh? Y entonces pasaríamos a la segunda etapa. ¿Es una lesión melanocítica benigna o una lesión maligna, un melanoma? Pues para eso tenemos los siguientes algoritmos. El análisis de patrones, bueno, que es un algoritmo un poco más específico, y luego la regla de los 3 puntos, que yo creo que es la más fácil y la que en teoría o más sensibilidad y especificidad puede tener, además para vosotros, la regla del ABCD dermatoscópica, el método de Argenciano o de los 7 puntos y el método de Menzies o de los 11 puntos. Bueno, esto para que sepáis que existe, pero yo creo que la más eficaz es la regla de los 3 puntos. Y en el caso de que no tenga criterios de lesión melanocítica, que no aparezca ninguno de esos patrones, pues vamos a ver si tiene criterios de angioma, de queratosis seborreicas, de carcinoma vasocelular o de dermatofibroma. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter mucho más en ello. La regla de los 3 puntos, ¿no? La regla de los 3 puntos se basa en los criterios de asimetría en color o en estructuras en uno o en los 2 ejes perpendiculares, un punto. Que presente una red de pigmento atípica. Una red atípica es que tiene una distribución irregular, con líneas gruesas, eso valdría otro punto. Y luego que haya en la dermatoscopia que se vean estructuras de coloración blanco-azulada, cualquier color que haya azul o blanco dentro de la lesión. Eso sería otro punto. La regla de los 3 puntos de Sawyer, como os dice, derive si hay dos o más puntos, ¿no? Pues la simetría de color o estructuras, simetría un punto, aquí este sería simétrico, 0 puntos, este retículo de aquí es atípico, esas líneas irregulares, gruesas, un punto, este es un retículo típico, líneas regulares, orificios uniformes, y luego aquí que aparece este color blanquecino, sería un punto, o este color azulado, también un punto. Lo vemos aquí también, simétrico, en los 2 ejes perpendiculares, es simétrico, este de arriba es asimétrico, retículo atípico, este de aquí, retículo típico, y aquí pues aparecen esas áreas blanquecinas, esas áreas azuladas, aquí pues no aparece ninguna de esas. Por lo tanto, esta lesión de aquí, esta lesión de arriba, 0 puntos, es una lesión simétrica en los 2 ejes perpendiculares, no presenta retículo atípico, no presenta coloración azul ni blanco, y esta de aquí abajo, pues al revés, tiene pues todo lo malo, es una lesión asimétrica, con un retículo atípico y con esa coloración blanquecina, un velo azulado, y es sugestiva de malignidad. Camino, me gustaría incidir en algo que es fundamental, y la primera vez que yo vi un taller de dermatoscopia no me quedó claro, y yo creo que es la duda fundamental. No es una simetría geográfica, no tiene que ser, sino que haya los mismos colores, las mismas estructuras en un cuadrante, en otro. Que no se superpongan las superficies, sino que aquí hay el mismo color rojo, el mismo color oscuro, y hay de todo en todos los cuadrantes. Sí. Lo estaba pensando yo ahora cuando lo estaba diciendo, pero vamos. Porque fue lo que más nos llamó la atención a todos en el centro de salud, y yo creo que es fundamental que esto quede claro, porque si no, ya no vamos a clasificar bien. Sí, claro. Es que, porque igual incluso esta de aquí puede parecer hasta fea.
y realmente simétrica, 0 puntos. Claro, la comparativa en los ejes, eso. Bueno, pues si hay 0 puntos, lesión benigna, ni requiere seguimiento ni biopsia. Si hay 1 punto, vamos a realizar un seguimiento clínico y si hay dudas, pues una biopsia. Y si ya 2 o 3 puntos, hay que extirpar la lesión y sospechar melanoma. Bueno, si queréis, porque esto ya pasaría a la teledermatología. Una pregunta que me ha quedado de antes. Los halonebus, algunos es como que luego se come al nebus, el halo. Eso es normal. Eso es normal. Es por los linfocitos, es autoinmune, es normal. Sobre todo lo importante es que el halonebus sea simétrico, que sea eso, que no sea irregular, ¿no? Que sea regular. ¿Y en los halonebus recomiendas algún tipo de prueba complementaria, una analítica para ver la función tiroidea o algo? No, vigilancia, también. Se pueden vigilar, pues eso, en 6 meses. Porque también se asocia a tiroiditis y así. Sí, a ver, porque es un autoinmune, ¿no? Sobre todo al vitíligo, ¿no? Que es lo que he dicho. Pero bueno, en niños, hipotiroidismo, es que al final es todo autoinmune, ¿no? Entonces si empiezas a pedir pruebas y pruebas, sobre todo es al vitíligo, tiroides, pues también hay casos que se pueden asociar, pero no se recomiendan pruebas Gracias. En el caso de las lesiones melanocíticas, que siempre se habla de criterios de malignidad, etcétera, pues claro, ya empezamos los pediatras a poner las orejas y decimos, ¿cuántos menores de 14 han tenido algún nebus maligno? Bajísimo, o sea, un porcentaje, pero muy, muy, muy bajo. O sea, es rarísimo que niños menores de 14 años tengan un melanoma, muy raro, muy raro, muy raro. Entonces, partiendo de esa premisa, si tuviéramos que resumir para qué nos puede ser más útil a los pediatras de atención primaria el dermatoscopio, ¿qué nos diría un dermatólogo? A ver, en caso de nebus atípicos, para seguimiento de nebus atípicos, sí que es verdad que los melanomas, en la mayor parte de los casos, salen de novo, son lesiones de novo. Pero sí que existe más frecuencia en nebus displásicos también, que puedan evolucionar después hacia un melanoma. Y los niños sí pueden tener nebus atípicos, sí, nebus atípicos sí pueden tener. Entonces, eso requiere una vigilancia un poco más estrecha. Sí. Sí. Sí, 6 meses, cada 6 meses, sí. O nebus congénitos también, que esos también tienen un porcentaje un poquito más alto de malignizar, sobre todo cuanto mayores son los nebus congénitos. Seguimos. Bueno, pues voy a hablar un poquitín de algo que está ahora así más de moda, que aunque está costando un poco desarrollarlo, pero bueno, ahí estamos con la teledermatología. Yo estoy también metida en el proyecto de teledermatología que está haciendo el SACIL, así que bueno, pues si queréis algo, tenéis algún problema, alguna cosa, pues también me lo podéis preguntar. Bueno, pues ha llegado el tren de la teledermatología, entonces pues ¿qué hacemos? Pues o subimos a bordo o nos apartamos y nos olvidamos de esto o somos atropellados al final por la teledermatología y las nuevas tecnologías. La frase más peligrosa es nosotros pues siempre hemos hecho esto de esta forma y vamos a seguir haciéndolo porque hemos hecho esto siempre de esta manera. ¿Y qué pasa? Que cuando se hace lo mismo, eso siempre da los mismos resultados, ¿no? Y es un círculo vicioso y no salimos de ahí, ¿no? Vemos la imagen de la izquierda, ¿no? Como vemos aquí a estos hombres ahí tirando del carro sin ruedas, le ofrecen unas ruedas y dice, no, gracias, que estamos muy, muy ocupados y no tenemos tiempo para aprender estas cosas nuevas ni nada, vamos a seguir tirando del carro como veníamos haciendo,
¿Y qué hacemos entonces? ¿Seguimos con lo que llevamos haciendo hasta ahora o exploramos nuevos caminos? Pues habrá que explorar nuevos caminos, ¿eh? Bueno, pues hay dos procedimientos en el caso de la consulta de dermatología, un procedimiento tradicional o el nuevo procedimiento de la teledermatología. Procedimiento tradicional, el que llevamos haciendo hasta ahora. Llega el paciente al médico de atención primaria, se le hace una anamnesis, un examen clínico y pues si es así, se deriva al dermatólogo. Le ve el dermatólogo y contesta, devuelve otra vez con un informe, con un diagnóstico, un tratamiento al médico de atención primaria, al pediatra, o bien, si lo considera necesario, derivaría el dermatólogo del ambulatorio al hospital. ¿Qué pasa con la teledermatología? Bueno, pues la teledermatología llega el paciente a la consulta del centro de salud, se le hace una anamnesis, un examen clínico, se pasa a una sala, se le hace unas fotos de esas lesiones y las fotos más los datos clínicos, que es importante que vayan las dos cosas unidas, se van a enviar mediante la aplicación de teledermatología al dermatólogo que lo va a recibir en el hospital. El dermatólogo va a evaluar esas fotografías y esa descripción de las lesiones que nos ha realizado el pediatra, el médico de atención primaria, y va a devolverles, le va a responder a través del ordenador con el diagnóstico o el tratamiento. O bien, si el diagnóstico no está claro o necesita pues un tratamiento quirúrgico u otro tratamiento, se va a derivar a ese paciente de manera presencial. ¿Y cuál es el fin? El fin de la teledermatología es incrementar la calidad asistencial en pacientes seleccionados. No todos van a ser aptos para la teledermatología. Y eso va a mejorar la accesibilidad del paciente, va a priorizar pues algunos procesos que se van a atender más rápidamente, va a favorecer la comunicación entre el nivel de atención primaria y especializada, y además, como se responde y se hace pues un informe, una respuesta, eso también va a ir en favor también de formación, ¿no?, en dermatología para los médicos de atención primaria, los pediatras. Los objetivos de la teledermatología es mejorar la accesibilidad en aquellos pacientes que vivan pues más lejos, evitarles los viajes, que sean discapacitados, en ancianos o en niños por razones de edad, y además va a favorecer esa rapidez en la asistencia, y además va a tener beneficios en la formación para los médicos de atención primaria, los pediatras, y en coordinación, se va a coordinar mejor primaria y especializada. Pero también cuenta con unos determinantes, ¿no? Y los determinantes pues son la calidad de las fotos, porque si no tenemos fotos bien hechas, fotos nítidas, no va a servir para nada. La complejidad clínica, hay que seleccionar a los pacientes porque no son todos candidatos de hacer una foto de teledermatología, y luego también considerar que pues, el paciente no está visto presencialmente y que existe una posibilidad de error. Otro determinante es contar con la tecnología necesaria, con las cámaras, con los dermatoscopios, con los móviles, con la aplicación, y que funcione bien, que en ello estamos. Y luego pues la organización, ¿no?, que pues, los médicos tienen que tener una agenda y un tiempo específico para desempeñar la teledermatología, y además pues, que exista un compromiso, que se vea un beneficio en su uso, porque si no, no se va a utilizar. Y existen unos criterios, ¿no?, de derivación, porque si derivamos a todos los pacientes de la dermatología, está descrito que solo se va a evitar un 20% de consulta presencial. ¿En qué puede ser de utilidad la teledermatología? En sospecha de patología urgente que pueda precisar una atención hospitalaria, una detección precoz de patología severa. En el caso de oncología cutánea va a permitir hacer un abordaje de cribado, ¿no? Es muy fiable y sirve mucho en el diagnóstico de lesiones únicas, pero no es útil para el seguimiento de múltiples lesiones pigmentadas, ¿no?, el seguimiento de múltiples nevus melanocíticos, ¿no?, eso hay que verlo al final presencialmente, no sirve con una foto. En caso de dermatología general, pues nos puede servir para aproximar el diagnóstico o el tratamiento en algunos pacientes, como filtro de patología más banal, pero en el caso de dermatosis generalizadas o inflamatorias presenta más dificultad diagnóstica, porque
son lesiones que se modifican y que son más difíciles de captar en fotografía, y además muchas veces se requiere pues una anamnesis y una información clínica importante para diagnosticarlo, y claro, pues solo con una teleconsulta que no puedes interaccionar ni preguntarle al paciente, pues al final es poco práctico. Entonces, no sería lo más indicado derivar pacientes complejos que precisa más un manejo face to face. Eso sí, la interconsulta no presencial debe contener los antecedentes personales y familiares de enfermedades relevantes, cuál es el motivo, porque se deriva, si es por una duda de diagnóstico, porque el tratamiento pues no ha fracasado, porque es un cuadro grave. Hay que describir los síntomas, cómo ha comenzado, cómo se ha localizado y luego cómo se ha extendido la lesión o ha evolucionado. En lesiones tumorales es importante el tamaño. También indicar qué tratamiento previo se ha aplicado y durante cuánto tiempo, y la impresión o la impresión diagnóstica que se pueda tener. Y la dermatología para la teleconsulta pues es una especialidad pues especialmente apta, ¿no? Atendiendo siempre a la importancia de una anamnesis correcta y a una descripción sistemática de las lesiones cutáneas. Es muy importante la calidad de la imagen, porque la imagen fotografiada va a complementar a la descripción escrita. Tienen que ir bien las dos cosas, la descripción y la imagen. ¿Y cómo se hace una buena fotografía dermatológica? Bueno, pues vamos a hacer siempre una orientación horizontal, que el ángulo de la fotografía sea perpendicular, no oblicuo. El fondo, intentar que sea homogéneo, sobre todo los mejores colores es el verde, el azul, el gris o el negro. Y luego también, sobre todo en lesiones tumorales, la referencia al tamaño, ¿no? Si ponemos ahí una regla junto a la lesión, pues ya nos va a orientar un poco sobre el tamaño de la misma. Y bueno, pues si podemos hacer estos 3 fotografías, mejor. Primero, una imagen con el plano panorámico, activar en estos casos siempre el flash y situarse entre de 100 a 125 centímetros del paciente. Y esa imagen nos va a informar de la localización de la lesión con respecto al cuerpo. Luego, una imagen más cercana, nos pondremos entre 50 a 75 centímetros y aproximamos el plano a esa zona anatómica que presenta las lesiones. Y luego ya una imagen de proximidad, para informar el detalle de la lesión. Porque muchas veces a mí me llegan solo de proximidad y digo, ¿y esto qué es? O sea, ¿esto qué mide? ¿Esto es así? Entonces, a veces si solo se tiene la deformidad, pues perdemos un poco el norte. Y bueno, esto es un artículo, no hay mucho escrito, y en España hay poquitos artículos de teledermatología en la edad pediátrica, ¿no? Y esto que está publicado en el año 2016, aquí en estos casos se analizaron 183 teleconsultas, y los diagnósticos más frecuentes que vieron fue patología inflamatoria, lesiones pigmentadas benignas y patología infecciosa. Hasta el 50% de las teleconsultas requirieron una visita presencial posterior. Y la concordancia diagnóstica entre el dermatólogo que recibía la teleconsulta y el dermatólogo realizador de la consulta presencial fue muy alta, fue del 89%, y entre el pediatra y el dermatólogo evaluador de la teleconsulta del 66%. Y bueno, concluye que hasta el 50% de las teleconsultas no requiere evaluación presencial posterior, se resuelven con la teledermatología. Y bueno, que el grado de acuerdo entre el dermatólogo evaluador de la teleconsulta y el que realiza la consulta presencial es elevado. Estos son los diagnósticos, los cuadros más frecuentemente observados, sobre todo cuadros inflamatorios e infecciosos, fueron los que más se remitieron. Y la capacidad resolutiva de la teledermatología, sobre todo para cuadros inflamatorios e infecciosos. Los motivos para remitir a consulta presencial básicamente fueron confirmar la duda diagnóstica. Y bueno, pues con esto pues he terminado. Muchas gracias, Camino. La verdad es que nos has hecho un resumen amplio, pero no te has dejado casi nada en el tintero. Pues gracias. ¿Tenemos alguna pregunta?
¿Comentarios? Un segundo, Ángeles, que si no en los de online no te oyen. Para el consentimiento de las fotos, que lo hemos hablado en el centro, tengo dudas. ¿Basta con dejarlo registrado en la historia del Medora que dan consentimiento verbal o necesitamos un documento escrito? Pues Porque, yo, hombre, las sí. fotos, a ver, hay fotos de localizaciones en la cara, se va a ver. Es verdad que entra en una plataforma, pero esa plataforma está protegida, no sé. Es que estamos en ello, es que está esto muy incipiente todavía. Hombre, yo a las que he hecho algunas interconsultas lo he dejado escrito en Medora, sí. el consentimiento verbal, perdón, sí. El consentimiento verbal porque no tenemos ningún documento y lo hemos hablado con el responsable del centro, que nos parece un tema delicado. Sí, no, de ¿verdad? momento, sí, puede dar problemas si no hay algo así legalmente. Lo que tú estás haciendo, yo creo que es lo que está haciendo el resto de tus compañeros, dejarlo ahí por escrito y dar un consentimiento verbal. Pero esto lo habéis hablado con la gerencia regional, con los responsables de ética o... No sé, es que a veces tenemos esta nebulosa. Digo, esto está regulado porque... Sí, son temas que en las reuniones que tenemos se saca el tema que ya lo regularemos, que veremos como tal, pero de momento está esto un poco en el limbo y cada uno lo está haciendo como... Pues como tú dices, así, de esa forma. Pero no está eso todavía muy... Bueno. Igual que el repositorio de imágenes. En León estamos con otro programa, que es el DocLine, que no es el Medora Jimena, que es el que se está llevando en el resto de SACIL. Está todo un poco así todavía. Es a permitir, pero yo también pregunto, desde el momento en el que el paciente, los padres en este caso, se dejan hacer la foto, ¿no están dando su consentimiento? Verbal. Es cierto, con registrarlo yo creo que sería suficiente. Lo que nos preocupa después es qué pasa con esas imágenes, están protegidas, no están protegidas, quién tiene acceso a ellas, etcétera, etcétera, que yo creo que es lo que nos preocupa, no tanto el que haya consentimiento o no, que si ellos acceden a una consulta a distancia y ceden, porque a veces hasta ellos llegan a proporcionar la foto, ceden la imagen, otorgan su consentimiento, pero ¿y qué pasa con aquello? O sea, que las gerencias todavía no... Está un poco en el limbo, ¿no? También, pues lo que te digo, ¿no? Que nosotros estemos utilizando, ¿no? Un programa diferente, ¿no? El DocLine y el resto de áreas están utilizando el Medora Jimena. Entonces... Podemos aprovechar ahora que estamos aquí de distintas provincias, porque ellos utilizan un programa diferente y otros lo que estamos es adjuntando la imagen al archivo de la interconsulta no presencial que se genera en Medora. Os pregunto por provincias, en Valladolid, ¿cómo lo hacéis este y oeste? ¿Medora? No lo habéis, no os lo han habilitado, ni, tampoco, ni este ni oeste. ¿No? ¿Este? ¿Hay alguien? ¿Y tenéis alguna otra especialidad que tenga consulta no presencial? Existe. ¿Nos puedes ir comentando, Fernando, en el foro si hay alguien que nos diga, que nos esté respondiendo, porque ahora nosotros no vemos el foro? En Segovia adjuntamos la foto a la ICNP. En Valladolid sí que lo hacemos. Cuando he enviado... A ver, que esta es más larga. Cuando he enviado alguna foto adjunta en las interconsultas, no he usado nunca la plataforma. La foto la han hecho los padres y estando informados de que es para realizar la interconsulta. ¿Y en otras gerencias? En Palencia me dicen que también hacen lo de Medora, adjuntar la imagen. En el oeste no está aún implantado, entonces, pero sí que hay algunas personas que de modo particular ya hacen interconsulta no presencial adjuntando la foto a una interconsulta del dermatólogo en Medora. Vale. Y entonces el derma, aunque no está de modo general, sino algunas personas en particular. Entonces están hablando de que si subirlo al escritorio, pero todavía no está preparado, es un poco
guirigay, porque Está todavía no está preparado el escritorio, que sería más fácil para los dermatólogos, pero hay algo técnico que no, Este tren que va no más deja. rápido Entonces, que de momento lo nosotros. que funciona es lo de Medora, pero yo creo que la gente lo está usando un poco de gente que particularmente le gusta especialmente, pero no el área en sí, que no está todavía en marcha. Nieves, en Ávila, ¿nos vas a comentar? En Ávila también por Medora Jimena. Yo hasta ahora no he hecho ninguna foto. Ha sido una pena porque el caso que yo he presentado esta mañana, la verdad es que estaba recién llegada a ese centro, no tenía confianza con los padres y no pude hacer una foto, que luego por eso no lo he podido presentar, del hemangioma infantil segmentario a nivel sacral y perineal, que hubiese sido muy bonito verlo, pero Sí, del caso que por has eso presentado. no pudo ser. Y sí que he pedido el consentimiento informado, pero también lo hago para la charla de hoy, si se graba y donde vaya. He dicho a los padres que lo que iba a hacer con ello, desde luego, y lo he puesto en Medora. Gracias. Quería aprovechar, puesto que tenemos a unos residentes, porque en atención primaria muchos no hemos manejado Jimena, porque no hemos trabajado en hospitales que manejaran Jimena. ¿Cómo se enlaza lo que nosotros colgamos en Medora, que aparece después en Jimena? Si alguien nos lo... No sé si Viviana, Isabel, ¿sabéis? Mira, Fernando. ¿Cómo vemos lo que ponemos Sí. desde atención primaria en el hospital? Sí, si veis lo que nosotros escribimos, ¿a qué se accede desde Nosotros Jimena en las desde interconsultas? Jimena accedemos a uno de los iconos que aparecen a la derecha, que es procesos clínicos. Y entonces vas entrando y te va saliendo pues todas las consultas que tienen en atención primaria. Leemos lo que escribís, pero... Y las interconsultas, por ejemplo, cuando creamos una interconsulta no presencial a la que adjuntamos una imagen. No, eso no he visto ninguna desde Vale. el hospital. Bueno, no sé si alguien nos lo puede responder por el foro. Raquel, ¿querías hacer una intervención? Espera un momento. Lo que dice Nieves en Ávila, directamente desde Medora no podemos hacer la interconsulta. No se te oye, perdón, no se te oye. Directamente desde Medora no podemos hacer la interconsulta con Telederma, la tenemos que hacer a través de Jimena. Entonces, Sí. en Jimena hacemos la interconsulta y adjuntamos la imagen. Y allí en Jimena te dicen que si Efectivamente. consientes el uso de las imágenes y tal, y ponemos si los padres han consentido o no. Eso es, como hacemos en otras gerencias. En algunos centros de salud ya están instalando lo que en nuestro centro hemos llamado el Netflix, que es la pantalla esa gigante que han puesto en una sala que todavía no sabemos muy bien y que no ha empezado a funcionar. No sé si alguno ya habéis empezado a manejar la telepresencia, pero bueno, que va encaminado a lo que nos estás diciendo. Si además dices que estás metida en ello y todavía no está un poco en pañales, yo creo que están proporcionando el material. Sí, Y luego, pues eso, igual nos tenemos que subir en marcha a este tren, como nos está pasando con lo otro. Efectivamente, las consultas no presenciales de dermatología, que es lo que comenta Raquel, están funcionando. Yo personalmente en el área de Zamora, un montón de lesiones que tenías que esperar que cuando las ven, que tal, que se resuelven porque no tienes mucha idea y en nuestra área al día siguiente o a los 2 días está citado en la consulta de dermatología. Y es más, si no lo saben o consideran que debe ser valorado presencialmente, te lo indican. Entonces te lo dicen al día siguiente, con lo cual solicitas la consulta y ya está. Maite. Yo sí que quería preguntarte, porque si estás en el grupo de trabajo para el SACIL, si se contempla dar formación a los pediatras de atención primaria en cada área de salud de forma presencial. Sí, es que queríamos realizar formación presencial. Lo que pasa que ahora ya se ha tenido que parar todo por todos estos temas que ha habido, pues de cambios y modificaciones, ¿no? en SACIL. Entonces se retomará, pues quizá después del verano, después del verano. ¿Más preguntas, intervenciones? No, no tenemos. Beatriz. Si no, dila en alto si no es muy larga y la repito. Si los
Ahora van. Sí, estamos. A ver si... Claro, Fernando, estás tú solo y esto es así. Tenemos un técnico en vez de 2 que nos ha fallado el otro, entonces... Claro. Que si los nebus del cuero cabelludo hay que tener especial cuidado con ellos, ¿no, verdad? No. Es que como que preocupan especialmente a los padres y no sí, sé... Sí, me llegan muchas consultas, ¿no? Y sobre todo estos nebus en escarapela, ¿no? Que por eso os lo quería resaltar, porque es muy frecuente y son benignos totalmente, ¿eh? No hay que tener ninguna otra... Y luego otra cosa, los mastocitomas, yo estoy acostumbrada como a verlos desde chiquitines, ¿no? Vamos, es que no lo sé, si pueden aparecer luego de repente con 5 años, con 6 años, con un mastocitoma, ¿o no? La mayor parte son en niños, ¿eh? Y luego con el tiempo suelen desaparecer, suelen involucionar. Vamos, si presentan un mastocitoma único, tampoco los podéis vigilar, y normalmente después involucionan y desaparecen, vamos. Pero te refieres que son congénitos en general. No, congénitos no. Pueden aparecer luego de repente, luego, sí, a una edad, sí, de repente, sí. con 5 años, que aparezca un mastocitoma único. Niños más pequeños, pero no nacen con ellos, no son congénitos, ¿eh? Pero son de niños más Sí, pequeños sí, en general. sí. O sea, que si ves una lesión así, puede que no sea un mastocitoma, ya con esa edad de mayores. Gracias. No tenemos más preguntas. Fernando, por favor, compruébanos la red. Lo de las fotos, que en general piden permiso y que están encantados los padres, sabes que lo va a revisar un dermatólogo. Sí, que no hay ningún problema, efectivamente. Pues nada, darte las gracias, Camino, y Nada, ya te vosotras. tenemos fichada, así que contamos Gracias contigo. gracias a vosotras.